sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Otra vez, acéptame, oh Dios. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Eso es, hermanos, cante una vez más. Acéptame. Acéptame como ofrenda, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya. Aleluya.
Buenos días. Cuando Quique me puso me propuso la idea de predicar hoy, yo estaba pensando en muchas cosas, buscando y qué querrá Dios que yo hable. Y estaba recordando un tiempo, hace como 20 años creo, que a lo menos en los estados, yo no sé si aquí en Guatemala tuvieron un como movimiento juvenil en la iglesia y tenían unos brazaletes y hasta playeras y decían WWJD, que quería decir What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y me puse a investigar un poco para recordarlo bien y lo leí en el internet, en Wikipedia, busqué y estaba yo leyendo sobre esto. Y yo pensé que había sido algo nuevo o algo así en aquel tiempo, pero me di cuenta que hace 130 años un predicador en Londres había estado predicando la misma frase, ¿qué haría Jesús? Solo que él estaba hablando, eso fue el señor Charles Spurgeon, y él estaba hablando de Mateo 23, 27. Y ahí dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces el sermón de él hablaba de qué haría Jesús, y lo que era la respuesta: Jesús cuidaría a su pueblo, pero el pueblo no quiere a Jesús. Y él lo desarrollaba. Luego leyendo, porque leí todo el sermón de él, leyendo esto yo noté que él mencionaba que un señor en el año 1400 no sé qué, también escribió sobre lo mismo. Solo que él lo escribió en latín y realmente yo no era buen estudiante de latín, por eso no lo busqué. Pero volví al sentido de la frase como lo estaban hablando hace 20 años y me hizo pensar en el mensaje de Filipenses 1. Entonces ahí es donde vamos hoy. Y si quieren pueden principiar a buscarlo. Filipenses es una de las epístolas de Pablo y que él escribió durante sus 2 años en la cárcel en Roma. Escribió ahí Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y Pablo ya estaba realmente cerca de su muerte y había sufrido toda su vida por el Evangelio, maltratos, naufragios, golpes, latigazos, palizas, se había caído en la cárcel, y todo por servirle a Cristo. Vamos a leer el primer capítulo de Filipenses, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro
a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mejor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen por buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea finjadamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y de ninguna manera amedrentaos por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero las de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo, ya avanzado en años, estaba encarcelado en Roma escribiendo esto, pero a mí no me suena de alguien en la cárcel, no me suena de alguien en aprietos, en problemas, sino que alguien gozando su vida porque bien entiende que está sirviendo a Dios. El propósito de su vida de Pablo había sido servir a Cristo, no el sufrimiento, sino que realmente exaltar y adorar a Cristo en todo lo que hablaba, todo lo que decía. En el versículo 21 él dice, el vivir es Cristo. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos aprender algo de esto? ¿En qué manera puede ser que el vivir es Cristo?
Pues pensamos un momento en el propósito de la vida, porque estamos con varias personas tras toda la historia escribiendo qué es el propósito del hombre en el mundo, y algunos tienen una idea y otros tienen otra. Un escritor ruso muy famoso, Tolstoy, decía que el propósito de la vida era servir a la humanidad. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Un filósofo que realmente nunca puedo entender de dónde venían sus ideas, pero Nietzsche decía que el propósito de la vida era sufrir, que una idea no muy buena, pero una idea. Pablo vivía para adorar y para servir a Dios. Y por él, el vivir es Cristo, decía. No podemos vivir realmente en servicio a Dios si no le conocemos. Recordamos el testimonio pues, de Pablo, 3 diferentes lugares en el libro de Hechos. Él cuenta cómo fue que llegó a conocer a Jesús. Él estaba realmente causando problemas para los cristianos, estaba buscando los de la iglesia de Cristo para tratar de meterles en la cárcel o causarles problemas, interrumpir la propagación de la palabra. Entonces iba un día en camino a Damasco. En Hechos 22 es uno de los 3 lugares en el libro de Hechos donde habla de esto. Y allá dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como a mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién es, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Entonces Pablo, término de, 2, 3, 5 minutos, cambió toda su vida, cambió su propósito. Su propósito había sido perseguir a los cristianos. Y luego Cristo mismo habló con él directamente y él cambió. Y se fue a Damasco a escuchar más de lo que era el propósito de Dios para su vida. En mi caso, yo llegué hace más de 40 años ya a cambiar mi vida un día montado en mi moto, en camino a mi trabajo. Pero antes de este día, yo había principiado, yo no sé cuánto tiempo antes, quizás un par de meses, no sé, a leer la Biblia todos los días. El chiste es que no estaba yo buscando una verdad espiritual. Yo no estaba buscando a Dios, sino que yo me había encontrado con unos gringos en Muehue, y lo que me gustaba era platicar con ellos en inglés, porque no había con quién platicar en inglés. Y ellos querían discutir la Biblia como eran misioneros, y entonces yo leía la Biblia para poder realmente llevarles la contra y mantener la discusión. Y entonces yo principié, porque en aquel tiempo yo era un poco de científico, yo principié en una forma ordenadamente, leyendo al principio de Mateo, y leí Mateo, y Marcos y Lucas y Juan y los Hechos, y estarán pensando algunos qué tonto el tipo que no pudo entender el Evangelio ni leyendo 5 libros, pero
leí Romanos, leí Corintios, y todo en orden, leyendo el Nuevo Testamento. Leí de la vida de Cristo, leí de su nacimiento, leí de la manera que cumplió profecías del Antiguo Testamento, leí de los milagros, de su vida sin pecado, de su crucifixión por nuestros pecados. Leí todo esto y no entendí realmente que era mensaje para mí. Entonces, esta mañana yo llegué a Filipenses y leí Filipenses 1 y Filipenses 2. Y luego me fui al trabajo. Agarré mi moto, era una Honda 500 y lo agarré como siempre con un poco de velocidad y llegué a una de las curvas más cerradas entre Chantla y Huehue, acostado en la moto en la curva, probablemente en una velocidad no muy apropiada. Y ahí estaba pensando en lo que había leído y de repente entendí el Evangelio. Lo entendí, lo acepté y en realidad cambié en este instante. Entonces era un proceso de preparación de un par de meses o quizás más, pero era como un instante de revelación para llegar a entender el Evangelio. Cuando entré a Huehuetenango, como siempre en Huehue en aquel tiempo, y creo que hoy día es peor, había mucha gente afuera del mercado. Y el procedimiento era muy simple. Uno iba con la moto, la gente no se movía porque ahí estaban y no podía uno pasar. Entonces uno tocaba bocina y ni se hacían caso. Entonces yo agarraba otra táctica. Yo cuando pasaba ya en mi moto 500 solo aceleraba el motor y por el ruido brincaban porque pensaban que ya venía rápido, que no era cierto, pero brincaban al fin. Y con esto pasé a mi taller, que era una cuadra abajo. Pero este día, cuando yo entré y vi toda la gente, en vez de estar pensando en cómo hacerles brincar para que yo pudiera pasar, yo estaba pensando en que esa gente no entendía que Cristo murió por ellos también. Esa gente no entendía la salvación. Ellos no habían oído el Evangelio. Y por lo tanto yo estaba pensando en esto, mirando a la gente y viendo qué puedo hacer yo, ¿verdad? Y no fue mucho después que pusimos un ministerio de tratados, testamentos, Biblias enteras, libritos de Juan pequeño, cosas así, para regalar a todo el mundo. El fin es que no podemos entender lo que está diciendo aquí Pablo cuando él dice el vivir es Cristo. No lo podemos ni entender, ni vivir, ni nada, si no entendemos quién es Cristo, si no somos salvos. Esto es importante de captar, y yo sé que en muchas iglesias, en todas las iglesias posiblemente, llegan gente que llegan por costumbre y probablemente han oído el Evangelio, ya saben todos los milagros, ya saben muchas cosas, pero no han tenido aquel momento de revelación que tuve yo acostado en la curva en mi moto. Y si hoy día quizás se encuentra en este caso, les pregunto, ¿por qué no recuerdan lo que dijo Jesús en Mateo 23? Cuando estaba hablando de Jesús quería cuidar a la gente como la gallina con sus pollitos. Pero, dice, no quisiste. Y esto ha sido el problema. Si estamos hoy, alguno, si está sin conocerle a Cristo, les invito, llamado de Dios está presente.
Dios quiere que entienda este mensaje. Dios quiere que acepte este mensaje. Y si no lo ha aceptado, ahorita es la hora. Dios quiere que cada uno tenga una vida con Él, entendiendo quién es, qué ha hecho, cuál es la salvación, cómo obtenerlo por medio de fe en Jesucristo. Y así puede principiar a entender lo que quiere decir Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y en lo que yo he visto y todo, yo creo que en el momento principiamos a escuchar a Dios, a buscar a Dios y vamos bien y estamos cambiando, y a 1 año, a 2 años, muchos caen y ya no están escuchando, ya no quieren oír el Espíritu de Dios. Realmente en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan de esto en forma directa y en forma indirecta. Aquí mismo en Filipenses, en capítulo 1, versículo 6, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ahí está hablando del trabajo del Espíritu Santo en la vida de uno. En Romanos 9, Pablo también escribiendo, está hablando de la vida humana, la vida del creyente, como si fuera un poco de barro siendo moldeado por el Espíritu Santo a algo bonito, ¿verdad? Pero el problema es que muchos realmente llegamos a aceptar a Cristo y no queremos ser moldeados, no queremos aceptar los cambios, no queremos servirle a Dios. Y por esto muchos no reflejan a Dios en sus vidas. Y yo sé que ha habido mucho tiempo que al verme a mí y lo que decía, lo que hacía, yo no reflejaba a Cristo. Pero es mi deseo hacerlo y creo que quizás cada poco ando un poco mejor en esto, pero tenemos que realmente estar atentos, tenemos que estar pensando en el vivir es Cristo. ¿Y por qué debemos hacer esto? Pues fuimos hechos por Dios para alabarle, para servirle. Isaías 43:7 dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dice, he creado para mi gloria, Dios hablando. Salmo 156 dice, todo lo que respira alabe al Señor. Es un llamado. No hay realmente una vida de gozo sin estar cumpliendo el propósito. Podemos pensar en algunos ejemplos. Por ejemplo, yo lo he hecho. Cuando mateamos algo con un desarmador, no sale bien. Pero si el martillo está lejos y aquí está el desarmador, así lo principiamos, ¿verdad? Cuando agarramos un alicate para quitar una tuerca, en vez de buscar la llave correcta para hacerlo, dañamos la tuerca y muchas veces ni sale. Por eso es que, y para que entienda mi mujer, por esto es que necesito 1000 herramientas, cada uno para su propósito. Pero si tratamos de vivir como cristianos, pero sin servirle a Dios en todo lo que hacemos, es como martillar algo con el desarmador. No sirve, no sale, no tendremos paz, no tendremos felicidad, porque
no fuimos hechos para esto. Fuimos hechos para servirle a Dios, para alabar al Señor, para reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Y nuestras vidas serán más felices, más fructíferas, si lo hacemos según el plan de Dios. Estableciendo esto, está bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer diferente hoy en la tarde o mañana en la mañana para poder vivir de acuerdo con este mandato, con el vivir es Cristo? Cuando aceptamos a Cristo, no tenemos que vender todo, no tenemos que irnos del país donde vivimos para otro país como misionero. Hay quienes llamados a esto, pero no somos todos. Y no tenemos que cambiar nuestro trabajo. A menos que nuestro trabajo no sea como si somos extorsionistas o algo así, hay que cambiar el trabajo. Pero si es albañil o si trabaja en una tienda, no es necesario cambiar el trabajo. Pero sí es necesario cambiar la forma del trabajo, cambiar qué hacemos en el trabajo. Tenemos que trabajar como si fuera para Dios nuestro trabajo. Tenemos que entender esto y cumplirlo. Colosenses 3 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino que con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Aquí es donde regresamos a la pregunta, la frase, ¿qué haría Jesús? Podemos aplicarlo en nuestras vidas y yo creo que podemos tratar de hacerlo yendo y pensando en cada momento, ¿qué haría Jesús ahora? ¿Qué haría? Pero en realidad no vivimos así. Y creo que puede ser que es mejor tomar un tiempo. Regresamos a la casa de la calle y pensamos qué pasó, qué hice, qué hubiera hecho, qué hubiera hecho Jesús. Cuando pasamos un minusválido, un señor que no tiene sus piernas o algo sentado en la acera pidiendo unos lenes, ¿qué hicimos? Lo más común es que pasamos como que no estuviera él. Ni le saludamos ni le damos nada. Pero en realidad, si estamos pensando, yo creo que lo que haría Jesús no es tanto el ayudarle con dinero, que es parte de, pero es también reconocer que es persona, es humano y tratarle como que fuera, con un poco de respeto. Por eso a mí me gusta a veces pararme a platicar con la gente. Hay unos que lo invitan y otros que quizás no tanto, pero es una buena idea. Cuando estamos en el trabajo y vimos una oportunidad de hacer algo para bien de la empresa donde trabajamos, pero quizás no está en nuestra descripción de trabajo. Nos dijeron que teníamos que cuidar tal cosa y vemos otra cosa y no hacemos nada. Dejamos pasar el tiempo, la oportunidad. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Jesús hubiera hecho lo bien para su jefe. Si tuvimos una discusión con alguien y una discusión que resultó con quizás un poco de enojo de parte de uno o el otro y no lo resolvimos y no salimos más que enojados, ¿qué hubiera hecho Jesús? Yo sé que no vamos a llegar a la perfección, por eso es que dice Pablo que el Señor va a ir continuando, perfeccionándonos hasta el día que estemos con Cristo Jesús. Pero
tenemos que ir mejorándonos día por día. Y lo bueno, al haberlo hecho y haberlo practicado y estar teniendo una vida de gozo, una vida de todo, en medio de sufrimiento, quizás a veces hay de enfermedades o falta de algo en nuestra vida o la pérdida de algunos seres queridos, porque esas cosas pasan. Todavía con el gozo de Dios por estar viviendo para Cristo, podemos también llegar al momento que podemos decir la segunda parte de la frase que dijo Pablo, porque él dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dijo esto por su plena fe y la certeza que iba a llegar al cielo para estar con Cristo al morir. Y esto es el fin que buscamos. No es que lo ganamos, sino que tendremos la fe de algo que es cierto una vez que aceptamos a Cristo. La fe que nos dará paz y tranquilidad en nuestra vida, no importa la circunstancia de la vida. Y por eso les llamo realmente a pensar en su vida diaria. ¿Qué haría Jesús estando aquí en mi lugar? Gracias. Palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré?
se perdió, donde todo cambió.